Ingeniero, buenas tardes. Tengo una duda, sí, al volver a repasar las normas básicas en el Mm, artículo 8 que nos habla de los niveles de organización del sistema. ya. Y hay, ¿no? Dos incisos, inciso A e inciso B. El inciso A nos habla del nivel normativo y el inciso B nos habla del nivel ejecutivo y operativo. Mm. Yo quería saber qué diferencia hay entre estos dos tipos de niveles que se encuentran aquí en las normas. El normativo se refiere a todo lo que es hay una dirección de normas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como el órgano rector de todo esto de las normas es el Ministerio de Economía y Finanzas, allí hay una dirección. Entonces, esos son los que hacen las normas, los que hacen las resoluciones, modificaciones de las normas, actualizaciones de las normas, los que sacan los nuevos DBC, los que revisan el reglamento específico de cada institución para compatibilizarlo, etc. Por eso se llama normativo. Eso es una unidad que existe en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y operativo ya son las instituciones públicas, las que operan las normas, ¿no es cierto? La alcaldía, la gobernación, las instituciones públicas, los ministerios, todas las instituciones públicas, como está establecido en el artículo 3 de la ley SAF. Entonces, eso es lo que ellos, los que son los que operan. Por eso se llama normativa, los que norman. Y operativo, los que operan la norma. ¿Se entiende, Sara? Sí, ingeniero, sí, sí. Muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Ingeniero, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre leasing y concesión administrativa? Una, una concesión administrativa es cuando un bien público del Estado tiene que ser un bien de dominio público, ya sea ese bien que sea de la alcaldía, de, de gobernación, de un ministerio, o sea, el que es dueño de un bien de dominio público, lo entrega a un privado para que lo administre, para que lo usufructúe por un tiempo determinado y después lo devuelva. Esa es una concesión administrativa. Un leasing es alguien que va, por ejemplo, más se da en bienes que en obras, ¿sí? En obras, en realidad, en obras no se da, se da en bienes. Eh, alguna empresa que va a comprarse un tractor y se va al distribuidor del tractor y si existe en esa entidad, en esa empresa privada que vende tractores, el concepto de leasing, lo que hace es, se lo alquila, le da el tractor, se lo alquila con la opción a compra. Quiere decir que si, obviamente con una serie de condiciones, garantías, etcétera, etcétera. Pero el concepto es que si pasa un tiempo y el que sacó, la empresa que sacó ese tractor quisiera comprarlo, lo puede comprar y las cuotas que ha pagado, o más bien los montos que ha pagado por alquiler, ¿no es cierto?, van parte a la compra. O sea, lo que gastó en alquiler es parte de la compra. Obviamente, cuando quiere comprar, hay que tener las condiciones de que ya lo usó y que también tiene una depreciación. Usted se compra una movilidad, lo sacan de la agencia al día siguiente y ya se ha depreciado, pues no quieren vender. Obviamente que no lo van a poner vender en el monto que lo compró, porque
Si bien no hay una depreciación operativa de desgaste, pero sí hay una depreciación del valor de adquisición. Entonces, en el leasing hay una serie de condiciones de acuerdo a las entidades que dan leasing, de las condiciones de cuánto tiempo de alquiler debería tener para poder comprarlo, o cuánto del alquiler, ¿no es cierto?, o descontando qué cosas sí, se va a poder adquirir el bien. Pero ese es el concepto. Alquiler con opción a compra. Con opción a compra. ¿Ok? Fío, fío. Ok, gracias, ingeniero. Sí, Sara. Adelante. ¿Me da un minuto? Tengo que entregar unas cosas. Deme 2 minutos. A su pregunta, perdón. A ver, cuando algo se cancela, normalmente es por un hecho de fuerza mayor o también de caso fortuito, que hace que no se pueda continuar. Se cancela también, ¿no es cierto?, cuando esa contratación por alguna razón ya no fuera necesaria. A ver, supongamos que se licitó un puente y por alguna razón viene una riada, y sucede que el río se sale de curso y toma otro curso, ¿sí? Y ya el río no va a pasar por ahí, o por alguna razón se desvió el río. Y el río no va a pasar por el lugar donde está previsto el puente, ¿sí? Por lo tanto, no es necesario hacer ese puente. Capaz que haya que diseñar otra cosa en otro lado para hacer otro puente, pero ya no existe esa necesidad, ¿sí? Y cuando el tema tampoco es, cuando deja de ser necesario, en ese caso es una cancelación. En cambio, cuando se anula una contratación, pueden ser anulaciones incluso parciales, ¿sí? Habíamos dicho que cuando se hace una impugnación, ¿no es cierto?, se anulaba la contratación y se retraía a lo que se llamaba el vicio más antiguo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí de ahí hasta donde fue bueno, digámoslo así, ¿sí? Eh, Se puede anular incluso antes de finalizar el contrato. Lo que también les comenté, que en la norma hay un concepto de anulación cuando hay un error en el DBC. Ese tema a mí
en lo personal no me gusta, porque lo he visto utilizarlo mal. ¿Por qué? Porque si se quieren hacer mal las cosas, una entidad pública podría sacar un DBC a propósito con error, y depende de quién gane, ¿no es cierto?, callarse o poner sobre la mesa el error y decir, ah, no, aquí hay un error en el DBC, por lo tanto se anula. Y eso lo hacen 2 veces y después, después que se anula, ¿no es cierto?, en una de esas pueden hacer una contratación directa. Entonces, ese tema ha sido incluido después de la primera norma, pero a mí en particular no me gusta, ¿sí? También la norma establece que cuando una licitación es por lotes o por tramos, se podría anular tramos o lotes, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Se nota ahora la diferencia? Una cosa es anular parcial o totalmente, totalmente cuando ya no va más, ¿no es cierto? Y otra cosa es cancelarla por otras situaciones de que no va más la obra y no es necesaria la obra. En el otro caso es, ¿no es cierto?, por errores que se producen, se anulan y hay que hacer la publicación nuevamente de la convocatoria. ¿Sí? ¿Se entiende, Sara? Ok, más preguntas, más dudas. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo dudas con respecto a la ley 441. Disculpe, las multas que se hacen por exceso de peso por eje, ¿va dirigida al generador de carga? O sea, ¿la multa va hacia el generador de la carga? La multa va al generador de carga, sí. ¿Y el generador de carga es igual que el responsable de la carga, ingeniero? O el que genera la carga, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, una empresa constructora que tienen que transportar. Pero a ese transporte hay que asignarle un responsable. Entonces, es como decir la empresa y el empresario. Son una cosa, es una entidad jurídica y la otra es una persona. El representante legal de la empresa, ¿no es cierto?, no es lo mismo que la empresa. Entonces, cuando va la carga, la multa va al generador de la carga. Y obviamente, a través del responsable, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace una multa, le llega la multa, supónganse, a la empresa que generó el transporte y el que generó la empresa va a preguntarle al que es responsable, al que estaba responsable del transporte, ¿no es cierto? No necesariamente uno puede pensar que es el chofer, digamos, pero no, hay un responsable de la carta, hay un responsable que firma un estudio, hay un responsable, ¿no es cierto?, que tiene que ir acompañando la carga y además hay una supervisión y una fiscalización por parte de la Administradora Boliviana de Carretera en cada uno de los tramos que hace el transporte. ¿Se entiende? Ya. Sí, pero mi duda más va, ingeniero, luego, digamos, en el artículo 21 que habla de multa y ahí especifica, digamos, cuántas van a ser las multas por exceso de carga. En el parágrafo 4 dice que si el sobrepeso o sobredimensión vehicular sea producida por el responsable de la carga verificado en la carta aporte o conocimiento de carga al momento de control, este será pasible de una multa de 14.000 bolivianos. Es decir, que igual se lo sanciona al responsable de la carga, muy aparte de sancionarse al generador de la carga. Así es, así es. Ah, ya, ingeniero, esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Ingeniero, Sí, adelante. ¿cómo se cobran las multas? En realidad antes se cobraban en vivo, digamos, ¿sí?
y se tenía que pagar la multa ahí. Hoy entiendo, no lo conozco el sistema, hoy entiendo que en ese momento, ¿no es cierto?, se le genera una carga en forma digital, perdón, una multa en forma digital, ¿no es cierto? Porque se tiene en la documentación quién es el generador de carga, quién es, o sea, se le genera es como una boleta de tránsito, digamos, ¿no es cierto? Cuando a mí me dan una boleta de tránsito, yo tengo ya un documento que me dejaron en la movilidad, yo tengo que ir a pagar la tránsito, pues, ¿no es cierto? Porque si no la pago, cualquier momento me van a agarrar, ¿no es cierto? Y me van a parar y me van a llevar a tránsito. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Se puede sancionar a las empresas y hoy con los sistemas informáticos no hay quien se escape, ¿no es cierto? Antes capaz que no lo ubicaban. Hoy día hay un documento y no se olvide que en un transporte de carga de ese tipo está yendo con un supervisor, con un fiscal del ABC. Entonces está perfectamente identificado. Le harán ¿cómo se llama? La multa. Y si no la paga, no se olvida además que también usted ha dejado, ¿qué cosa? Una boleta de garantía. Y esas boletas de garantía no son, no son baratas, ¿no? Son boletas de garantía de 200, 300, 400 mil dólares. Boletas de garantía que están dirigidas en su caso, a reparar daños que se produzcan. Pero usted tiene una garantía que si le ponen una multa y no paga la multa, ¿no es cierto?, le podrán también ejecutar la garantía, o por lo menos lo amenazarán para cobrarle la garantía. O sea, no hay por dónde escaparse, ¿ok? Ok. ¿Me pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿y a qué se refiere la prescripción? El concepto de prescripción es cuando algo deja de tener efecto. No sé en qué, Por, no sé en qué sí, contexto. aquí en la ley 441 dice el artículo 24 que Mm, prescripción se refiere a las infracciones establecidas en la presente ley prescribirán en el plazo de 2 años. Las ya, sanciones impuestas prescribirán en el tiempo de 2 años. ya. Quiere decir que después de 2 años, y si no le cobraron la multa y no lo encontraron y no pagó la multa, prescribe, quiere decir que usted ya no la tiene que pagar. El tema de prescripción está en muchas legislaciones, ¿sí? Por ejemplo, si usted cometía un delito de corrupción, por ejemplo, dentro de un juicio, ese delito prescribía después de, no sé, 10 años. ¿Sí? Y después de los 10 años, si no lo acusaron, si no lo apresaron, si no pagó, no sé, prescribe, por lo tanto usted está libre. Hay una ley que se llama la ley Quiroga Santa Cruz, que es una ley de principios del gobierno de Evo Morales, que dice que los delitos contra el Estado, o sea, en relación a todo lo que es corrupción contra el Estado, no prescriben. Antes prescribían, hoy no prescriben. Entonces pueden aparecer después de 20 años y decir, oye señor, usted cometió este delito, ¿sí? Y bueno, responda, quiere decir que no prescribe. Hay otros responsabilidades, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, así se llama, ley de procedimiento administrativo.
dice que las responsabilidades administrativas prescriben a los 2 años. Por ejemplo, y le doy, no sé si se lo comenté, pero yo tuve un tema cuando estaba de secretario de Obras Públicas en la gobernación. Se licitó una obra, se adjudicó la obra. Y ustedes saben que hay que comunicar a los proponentes, ¿no es cierto? Dentro de las 48 horas hay que comunicar después el RPC que recibe, que hace la resolución, tiene que comunicarlo ya sea en el SICOE o comunicarle a los otros participantes la resolución que adjudica o declara desierto. Y hay 2 días de plazo. Por alguna razón, yo no hice eso. Por alguna razón viajaría. Yo ni me acuerdo qué pasó. Capaz que viajaría y me pasé de ese plazo. No es que dejé de hacerlo, me pasé de ese plazo. Y después de unos 4 años que yo había dejado la gobernación, me cae un pliego de responsabilidad administrativa para que yo haga el descargo. Cuando hace un descargo uno tiene que explicar, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó. Que haga el descargo de esa responsabilidad administrativa que tuve. Viendo la ley de procedimiento administrativo, que decía que ese tipo, ¿no es cierto?, de responsabilidades prescribía a los 2 años, yo no me tomé el trabajo de buscar la información de por qué yo no a los 2 días. Y lo que hice fue decir, este tema prescribe en los 2 años. Ya han pasado más de 2 años, señores Contraloría, punto. Y listo. Nunca más tuvo problema. Eso quiere decir prescribir. Entonces, por ejemplo, la ley dice que algún tipo de juicios, ¿sí?, prescriben a los 10 años. A ver, les doy un ejemplo que conocí la otra vez. No tiene nada que ver con construcción. Era un tema de herencia. Había un testamento, había una herencia. Y no aparecieron, no leyeron el testamento. Entonces, como no se lee el testamento, tiene que hacer todo un proceso de los herederos, declaración de heredero. Y obviamente ahí el Estado recibe un buen porcentaje cuando hay herencia. Y dice la ley que prescriben en 10 años. Pero prescriben 10 años siempre y cuando durante 10 años no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ese proceso está por prescribir creo que es fin de año. Pero en el momento que alguien activó el juicio, ya, y lo activó 10 días antes que prescriban, ya no corre la prescripción, porque ya se metieron nuevos documentos o se presentaron documentos, o sea, se activó nuevamente el juicio. Y cuando se activó nuevamente el juicio, ya no corren los 10 años. A partir de ese momento, si no hay más información de 10 años, recién se podrá pedir una prescripción. Caso contrario, como decir, el cronómetro para la prescripción empieza de cero. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Ingeniero, yo tengo una con la ley de concesión municipal. Ya. Cuando nos hablan de los tipos de concesiones, dice que hay 2, ¿no? Las concesiones onerosas y las concesiones gratuitas. ¿Cuál sería la diferencia entre estos 2 tipos de concesiones? A ver, le voy a dar un caso. Hace un buen tiempo, cuando había otra normativa de concesiones municipales, no la actual,
también establecía las concesiones onerosas y las gratuitas. Las concesiones, y se dio una concesión gratuita, y era que se les dio hay un centro de no videntes. Entonces, a ese centro de no videntes, ¿sí? Se le dio una concesión gratuita de los baños públicos de la feria de Barrio Lindo. El negocio de la concesión de los baños en mercado es un negocio muy lucrativo, que si el municipio no sabe hacer la concesión, puede ser que favorezca a alguien que se enriquezca mucho, porque es muy lucrativo, porque la inversión que se tiene que hacer no es baja, es baja en relación a una concesión de 10 años, supónganse, para estar cobrando $1 por cada uno que entra al baño. Pues ustedes en una feria de Barrio Lindo, gente que está ahí, ¿no es cierto? Cientos de gente que por lo menos, casi seguro que van una vez al baño, pues, ¿no es cierto? Están todo el día de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, en ese caso se les dio a los cieguitos, ¿sí? La concesión gratuita. Es decir, que la plata que recaudaban, ¿no es cierto?, eran para los cieguitos, para la asociación, no sé si un centro o asociación de los cieguitos. Por lo tanto, no tenían que, el concesionario no tenía que pagar nada. Vamos al otro caso. Les comenté del puente de la universidad. Esa fue una concesión. Esa no era gratuita, esa era onerosa. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque el concesionario puso publicidad, recibía plata y no le daba $1 a la alcaldía. Onerosa, está haciendo un negocio, ¿no es cierto? Está haciendo un negocio, está invirtiendo, hizo el puente y después recauda, ¿no es cierto? Por un tiempo determinado, recauda la publicidad. Si yo ese puente en este momento, que ya no hay publicidad, que ya no hay concesionario, lo vuelvo a licitar en concesión, ¿no es cierto? Voy a decir, lo voy a concesionar por 10 años para que el concesionario ponga publicidad, cobre lo que tenga que cobrar en función del precio de mercado de publicidad, pero a mí me va a pagar, no sé, me va a pagar 30,000 dólares por año. Entonces es onerosa. Yo estoy pagando, ¿no es cierto?, para tener esa concesión, ¿no es cierto? Y obviamente hay que hacer un estudio económico financiero para establecer cuál es el nivel de rentabilidad, y se lo doy por 2 años, por 3 años, por 10 años. Esa es la diferencia entre oneroso y gratuito. ¿Ok? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre la ley SAFCO, sobre la responsabilidad por función pública. Si me podría indicar la diferencia entre una responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, civil y penal. ¿Cuáles serían las diferencias? Ahí están clarito en la ley, pero rapidito se lo digo, está clarito en la ley, ¿no es cierto? Una responsabilidad administrativa es como la que les comenté. Yo no cumplí un procedimiento administrativo, por lo tanto tengo una responsabilidad administrativa. ¿Qué pena me pueden dar? Me pueden suspender un mes, me pueden quitar el sueldo un mes o me pueden despedir. Es una responsabilidad administrativa. Una responsabilidad penal es cuando yo voy a cumplir una pena, yo voy a la cárcel. ¿Sí? Una responsabilidad civil es normalmente cuando yo he cometido un acto en el cual le he hecho daño al Estado,
y ese daño al Estado se puede cuantificar y por lo tanto civilmente tengo que pagar. Usted hizo tal daño, por lo tanto tiene que pagar. ¿Sí? Esa es una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Y la pena, digamos, entre comillas, es un pago. ¿Sí? Y la responsabilidad ejecutiva es en función del cargo que está ejerciendo un alcalde, un director, etcétera, es ejecutiva. Y dependerá, ¿no es cierto?, de cuál ha sido la infracción que ha cometido para que se convierta en penal o en civil. Una responsabilidad, una infracción que tiene responsabilidad civil se puede convertir en penal, porque puede ser civil, tengo que pagar y yo no pago, me va a hacer un proceso, me va a quitar lo que tengo, me va a meter a la cárcel. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, tenía duda más en el tema de la ejecutiva. Entonces, ¿una responsabilidad ejecutiva también puede convertirse en una responsabilidad administrativa o solo o no? Se puede convertir en administrativa también. Puede ser. Y aquí habla de destitución, entonces... Claro, eso ya es administrativa, una destitución administrativa. ¿No? Ah, ya. Bueno, eso era, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. ¿Podría explicar sobre las modificaciones de contrato, las modalidades que hay? Orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. A ver, esa pregunta la he hecho 20 veces en los exámenes y pocos han tenido la claridad de explicarla bien. Las modificaciones del contrato pueden ser de 3 formas. Una orden de trabajo, una orden de cambio y un contrato modificatorio. La orden de cambio es cuando se hace un cambio que no genera modificación de monto del contrato ni modificación de plazos del contrato. Hay dos tipos de modificaciones de orden de trabajo. Es cuando uno cambia en un ítem un material por otro material, por ejemplo, o un mismo ítem, ¿no es cierto?, pero que lo hace de mayor calidad al que está previsto. Yo les daba el ejemplo de que una empresa está haciendo una red de agua y tiene una tubería de PVC. Y va y le dice, mire, este tramo aquí de PVC, no voy a poner PVC, quiero una orden, quiero cambiarlo, ¿no es cierto?, por una tubería de fierro. ¿Y por qué cree que hace eso la empresa constructora? Y pide una orden de trabajo. Porque capaz que tiene ahí amontonada hace años, ¿no es cierto?, que le sobró tubería de otro proyecto y bueno, en vez de comprar PVC, dice, bueno, la pongo aquí. ¿Es de mejor calidad? Sí, es mejor calidad. ¿Va a durar más? Sí, va a durar más. Entonces, en ese caso es una orden de trabajo. No estoy poniendo más plazo, no estoy poniendo más monto, nada. Eso es una orden de trabajo. Y el otro caso de orden de trabajo es cuando se hace una redistribución de cantidades de diferentes ítems, ¿no es cierto? O sea, voy a poner más revoque, pero voy a poner un poco menos de piso porque no dejar cosas inconclusas, ¿no es cierto? Pero mira, aquí hay que rebajar piso, pero aquí hay que aumentar este revoque, allá hay que poner más viga, acá hay que poner otra, puedo eliminar esta viga.
estoy haciendo una distribución, en otras palabras, de la plata del contrato en volúmenes, pero de tal manera de que al final, ¿no es cierto?, monto adicional del contrato cero. Entonces el concepto de la orden de trabajo es monto cero, plazo cero. Una orden de cambio es cuando se pueden modificar volúmenes de obra en más o en menos, ¿sí? Uno, varios, y pueden haber varias órdenes de cambio, ¿sí? Se modifica el plazo y se puede modificar el monto también como consecuencia de modificaciones que son necesarias porque el proyecto no está, ¿no es cierto?, bien hecho y bueno, hay que hacer, pues, ¿no? Capaz o cuando yo excavé, ¿no es cierto?, el estudio de suelo no estaba bien hecho y tengo que excavar un poco más para encontrar piso firme. Bueno, N situaciones que se pueden presentar de mayor volumen o menor volumen. Y por eso se limita a un porcentaje, ¿sí? A un porcentaje de monto del contrato. Y el contrato modificatorio, la diferencia que tiene con la orden de cambio, es que en el contrato modificatorio puede haber alguna importante, incluso modificación del proyecto, o puede haber también la inclusión de nuevos ítems que no están en el contrato. En la orden de cambio yo modifico volúmenes, pero de ítems que están en el contrato. Cuando yo modifico y meto un nuevo ítem, ya no puede ser mediante un contrato, perdón, una orden de cambio, tiene que ser un contrato modificatorio. Y la suma de las dos no pueden ser más del 15%. ¿Está claro? ¿Más preguntas? Ingeniero, sobre la jurisdicción coactiva fiscal, ese tema no entendí muy bien, o sea, ¿qué tiene que ver en la ley? A Es ver, como que crean un departamento, un área especial para revisar los contratos, más o menos así. a ver, le explico. Cuando hay controversias, ¿sí?, que no se pueden arreglar en base al contrato, por alguna situación que no está claramente establecida en el contrato, ¿qué es lo que hay que hacer? Normalmente, cuando hay discusión de interpretación del contrato entre contratista y contratante, ¿sí?, hay que someter la discusión ante alguien. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? En el sector privado muchas veces se llama un perito. En el sector privado, ¿no es cierto?, hay una ley de conciliación y arbitraje. Había una ley muy antigua y creo que hace unos 4 o 5 años salió una nueva ley de conciliación y arbitraje. ¿Qué significa eso? Que la discusión que yo tengo entre empresa constructora y la entidad o el contratante, la someto, ¿no es cierto?, a un juicio, y esos centros de arbitraje, como el caso de aquí en Santa Cruz, hay un centro de arbitraje que es la Cámara de Industria y Comercio, tiene un centro de arbitraje. En ese caso, ¿no es cierto?, la empresa nombra un árbitro, el dueño de la obra nombra otro árbitro y entre los dos nombran un tercer árbitro. Y si no se ponen de acuerdo entre esos dos para nombrar al tercero,
se le pide a la sociedad de ingenieros, en la parte de obras, obviamente, a la sociedad de ingenieros, al Colegio de Ingenieros Civiles, que les pase una terna de un árbitro. Y esos 3 árbitros, ¿sí?, deciden el arbitraje. Deciden quién tiene razón. Hasta el 2009, hasta antes de este Decreto Supremo 181, se establecía que cuando haya conflicto entre las partes, quien tenía que dilucidar era, ¿no es cierto?, a través de un centro de arbitraje. En función de la ley de conciliación y arbitraje. Esa ley lo que primero hace es conciliación. A ver si los puedo conciliar entre los dos, ¿no es cierto? Lo puedo hacer poner de acuerdo. Que si no se puede poner de acuerdo, ya va a un arbitraje. Sin embargo, en este decreto 181, el concepto es, dice, esto es unos contratos administrativos. El contrato administrativo tiene una característica, ¿no es cierto?, jurídica, ¿no es cierto?, y eso está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. Se define como un contrato, los de las normas de contrataciones, como un contrato administrativo. Y en el caso de un contrato administrativo, no puede ir a un arbitraje, sino va a un proceso legal coactivo fiscal. Entonces, hay jueces que llevan los casos coactivos fiscales por parte del Estado. Entonces, es el Estado, una entidad, ¿no es cierto? El Estado le dice la Contraloría, por ejemplo, cuando ve un caso, le dice a la entidad licitante, señor empresa o entidad tal, señor gobernación, usted tiene que hacerle un juicio a la empresa en la instancia coactivo fiscal. Entonces es un juicio ante un juez, ¿no es cierto?, que lleva adelante el juicio. Entonces no es una instancia en una entidad privada, es un juez, ¿no es cierto?, público, que es el que hace el proceso del juicio. La característica, obviamente, son juicios en un juzgado, así se llaman. A ver, no sé si han escuchado ustedes hablar el juzgado cuarto en lo civil, el juzgado quinto en lo penal. Bueno, el juzgado coactivo fiscal. Entonces son tipos de juzgados que están, ¿no es cierto?, en la legislación de la justicia, o sea, del órgano judicial. Eso es la palabra, del órgano judicial. Ustedes saben que hay, ¿no es cierto?, 4 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no es cierto?, y el poder, ¿no es cierto?, del tema electoral. Sí, son los 4 poderes del Estado, entre comillas, no entre comillas, de verdad independiente, entre comillas, que no se cumple la independencia. Lo ven en la televisión todos los días ustedes. Entonces, dentro del Poder Judicial hay juzgados, y dentro de los juzgados, el juzgado en lo penal, en lo civil, y el coactivo fiscal. Es un juicio, ¿no es cierto?, dentro de la justicia del Poder Judicial. Entonces, viene un juez y hace el juicio, y ese juez tiene la potestad de nombrar peritos, y los peritos son los que hacen los informes, y al final el juez decide, ¿no es cierto?, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Listo? Tiene razón, ¿no es cierto?, la entidad licitante, la entidad pública que le hizo el juicio a la empresa constructora y le da la razón. Bueno, ahí se establecen las condiciones
de cuál es la culpa y qué es lo que tiene que pagar, si es que tiene que pagar. ¿Se entiende? Entonces, ingeniero, este tema, para el tema de la jurisdicción coactiva fiscal, ¿van todos los temas que tengan que ver con contratos entre empresas? O sea, No, van ¿o puede en haber alguien? no, a ver, Porque de nuevo, estamos hablando de los contratos entre una entidad pública y un privado. ¿Sí? No, cuando hay una controversia entre dos privados, se agarra entre privados, nomás, un juicio ordinario que pueden llegar a la instancia de utilizar la ley de conciliación y arbitraje. Hay los centros de arbitraje. Entonces, es toda una ley, una legislación de cómo dos entidades o dos personas o dos empresas que están en litigio por un tema de una interpretación del contrato en una obra, ¿no es cierto?, acurren al centro de arbitraje para que alguien, ¿no es cierto?, dilucide por ello, alguien le diga quién tiene razón. Y esa es una instancia inapelable. El tribunal formado en el centro de arbitraje da una sentencia y dice, este tiene razón, ¿no es cierto? Ese, ¿no es cierto?, es el que tiene razón. Y ya no puede ir, ¿no es cierto?, a la justicia ordinaria, ¿cierto?, a decir, no, yo le voy a meter un juicio ordinario porque no. Ya fue a un cierto arbitraje y esa decisión es inapelable. ¿Ok? sí, ingeniero. Ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿qué son los equipos autoportantes y semiautoportantes? Depende, equipo, ¿para qué, digamos? A ver, ¿en qué contexto está eso? En la ley 441 lo nombran sobre equipos, dimensiones y peso, solo nombra equipos autoportantes y semiautoportantes. Equipo autoportante. A ver, yo puedo tener un equipo, ¿no es cierto?, que por sí mismo se desplaza. ¿Ok? Ese es autoportante. Pero si yo ese equipo tengo que cargarlo en un camión para desplazarlo, no es autoportante. ¿Se entiende? A Sí, ver, ingeniero, gracias. una pala cargadora, ¿no es cierto? Camina, ¿no es cierto? Obviamente, si yo voy a llevar una pala cargadora de aquí a 20 kilómetros, no lo voy a hacer caminar, pues, ¿no es cierto? Porque su costo de operación es grande. Un tractor, ¿no es cierto? Primero, un tractor con oruga, ¿no es cierto? Yo no lo puedo pasar por la carretera. ¿Por qué? Porque la va a destrozar. Pero hay equipo que es autoportante. ¿Qué quiere decir? Que tiene su propia propulsión el equipo. Bueno, jóvenes, ¿hay más preguntas? Ingeniero, buenas tardes. En el artículo 31 habla acerca del financiamiento para la implementación de las mejoras del sistema de control de pesos. Habla de donaciones. ¿En qué circunstancias, quiénes podrían aportar donaciones? Hay muchas donaciones, pues, ¿no? De cualquier parte. Hoy leí en la noticia, ¿no es cierto?, que no sé cuántas eran, 50,000, no sé cuántas donaciones de vacunas que ha hecho el gobierno español a Bolivia. Es una donación, un regalo. En obras hay
donaciones que vienen del exterior. Por ejemplo, a ver, hace tiempo se hicieron unos puentes entre Guavirá y Los Troncos, ¿no es cierto? Antes de llegar al río Grande. Y esa fue una donación del gobierno, de Japón. ¿Okay? Japón dice, yo le voy a donar a Bolivia, ¿no es cierto?, estos puentes. Obviamente pone sus condiciones de donación. ¿Sí? Dice, yo le voy a donar, pero la empresa constructora va a ser una empresa japonesa. Yo le voy a donar, pero la empresa supervisora va a ser una empresa japonesa. Yo le voy a donar, pero el fierro va a ser japonés. Bueno, pues hasta hace unos 10 años atrás venía una donación, hablando del tema de obras, ¿sí? Venía una donación para alguna obra y ya venía y se hacía la donación. Hoy la donación tiene que ir por un proceso del Viceministerio de Inversión Pública, ¿cierto? Tiene que entrar a través del gobierno central, por más donación que sea, ¿sí? En lo que se refiere ahora, tiene que entrar al Viceministerio de Inversión Pública y, bueno, registrar la donación. Ya no es tan libre como antes, pero hay muchas donaciones. Sí, viene el gobierno de Francia y dice, yo le voy a donar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Le voy a donar un centro de salud. Eso es donación, ¿sí? Entonces, para mejorar las carreteras, ¿no es cierto? En ese control dentro de la normativa de carga, ha habido donaciones de equipo para balanza, eso me acuerdo, para balanza. Puede ser que venga una donación para un equipamiento completo, ¿no es cierto?, de puestos de control de peso y dimensiones. Puede haber una donación, ¿no es cierto?, de alguna entidad pública, de una entidad, normalmente son entidades del exterior, que si yo le voy a donar un sistema, ¿no es cierto?, para determinar y contar vehículos, ¿no es cierto?, en forma automática, ¿sí?, para controlar el cobro del peaje. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta con respecto a eso. Cuando hay un préstamo, digamos, de otros países y es a cambio de alguna obra, ¿cómo se hace, por ejemplo, cómo llegan a agarrar ciertas obras, digamos? Ya no sería igual que los otros, presentarse con proyecto y todo, ya no sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo agarrarían ellos la obra? A ver, dos casos. Cuando se hace se quiere hacer una obra con un financiamiento externo, la norma dice que hay que licitarlo. Antes venía un organismo de financiamiento como la CAF, por ejemplo, dice, yo quiero dar un crédito, ¿no es cierto?, al municipio de Santa Cruz para que se haga esto. Hoy eso ya no ocurre. Puede proponerlo, pero ya no ocurre en forma de que ya el gobierno le va a hacer caso. Lo que se hace con los organismos de financiamiento externo, una vez al año normalmente se sientan el gobierno, ¿no es cierto?, o sea, el Viceministerio de Economía y Finanzas con el Viceministerio de Inversión Pública, de gobierno se sientan con los organismos de financiamiento externo, el BID, la CAF, Banco Mundial, el JICA, Complata, etcétera. Se sienta y dice, bueno, el gobierno dice, yo necesito financiamiento para estas obras. Incluso hay organismos de financiamiento externo que ya están, dicen, yo financio solamente tal cosa. Por ejemplo, KfW
prácticamente financia solamente saneamiento básico. Y parte de ese mundo, digamos, para saneamiento básico muchas veces es donación. Fondo no reembolsable que se llama, les explico enseguida. ¿Sí? Y se hace una licitación y vienen las empresas extranjeras y se presentan. Lo que hacen esos entes de financiamiento, dicen, solamente se pueden presentar empresas, ¿sí? Solamente se pueden presentar empresas que cumplan la condición de estar en los países miembros de ese organismo de financiamiento. Por ejemplo, Fonplata, solamente en Fonplata participan Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Que en algún momento dijeron, vamos a poner platita, en realidad son bancos que prestan plata. Vamos a poner platita y vamos a ir prestando a cada uno de los países, ¿no es cierto? Obviamente prestan plata, reciben intereses y van creciendo como cualquier banco. La CAF, y obviamente si se hace una licitación, ¿no es cierto?, con financiamiento de Fonplata y quiere presentarse una empresa de Chile, no puede presentarse porque la condición de ese organismo de financiamiento es que se puedan presentar empresas solamente de los países, ¿no es cierto?, que son miembros de esa organización financiera. El BID, ¿no es cierto?, es un banco también, ¿sí?, que presta dinero, pero ¿quiénes son miembros del BID? Muchísimos países, ¿no es cierto? La sede del BID está en Washington, pero son socios del banco, llamémoslo así, o se les llama miembros, son miembros del BID, ¿no es cierto? N países, no sé cuántos serán, 20, 30, 50, 100 países, hay países de Europa, de todos lados, que son miembros del BID. Y lo mismo con el Banco Mundial, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos préstamos, hay algunas donaciones que condicionan. Por ejemplo, yo he conocido de unos puentes que se licitaron, fueron licitación de una donación de Japón, pero la licitación se hizo en Japón, ¿sí? La licitación se hizo en Japón entre empresas japonesas. Y ya con la empresa japonesa, ¿no es cierto?, viene y hace la construcción. Obviamente lo que sucede es que después esa empresa japonesa viene y contrata empresa boliviana, porque no se va a venir con todos sus equipos, con todas sus cosas. Ese es un esquema. A ver, el otro puente es el puente que no es muy antiguo, ¿no es cierto?, el puente en Paila, ¿sí? Antes, para ir a la Chiquitanía, ahí se pasaba por el puente del ferrocarril y pasaba una movilidad nomás en una sola dirección. Entonces había que cerrar el puente, que pasen, se cierra el puente, después pasan en otras direcciones. Bueno, era todo un drama hasta que se hizo el puente en Paila. Y eso fue con un crédito coreano. Se fue crédito, no fue donación, ¿sí? No fue donación. Y la condición era que la empresa constructora, ¿sí?, sea coreana y la empresa supervisora será coreana. Pero era crédito, cosa que no se debería hacer. ¿Por qué? Porque yo con mucho conocimiento de causa, ¿no es cierto?, ese puente creo que llegó a costar 27, 28 millones de dólares. Obviamente unos créditos a 50 años, con 15 años de gracia, en unas condiciones, en unos intereses bajísimos, ¿no es cierto? Buenas condiciones, pero no se debería hacer porque si es crédito, igual tengo que pagarlo como país. Entonces no me puede condicionar, y no se licita, ¿no es cierto?, que pueden participar todos. Tiene que ser una empresa coreana, ¿sí? Entonces se presentan las empresas coreanas, pero
ese puente no costaba más de 17, 18 millones de dólares. Y se lo digo porque yo he llegado a cotizar en algún momento, ¿sí? Entonces, ya 20, 21, pero no 20 y pico millones de dólares. Entonces, en ese caso, se condicionó a la construcción de empresa. Así más o menos se consigue. Normalmente, las empresas con financiamiento, o sea, las obras con financiamiento externo son libres para que se presente, ¿no es cierto?, cualquier empresa dentro de las empresas de los países del organismo de financiamiento. ¿Sí? De todas maneras, todo préstamo tiene que tener, ¿qué cosa? Una ley. Una ley. Y en esa ley se firma un contrato entre el gobierno y el financiamiento. Hace algunos años, unos 6, 7 años atrás, el gobierno de China le dijo al gobierno de Bolivia: oye, Bolivia, yo te voy a financiar proyectos hasta, primero eran creo 7.000 millones de dólares y creo que después vinieron 10.000 millones de dólares más. A través de banco, el Exim Bank de la China. Para empresas chinas. Entonces en este país se hicieron muchas obras con empresas chinas. Pero no nos olvidemos que la mayoría de esas empresas chinas son empresas del Estado, ¿no es cierto? Por el concepto del tipo de gobierno que tiene la China. Son empresas del Estado, ¿sí? Y se financiaron un montón de obras. Yo he conocido un par de esas obras, entre ellas unos puentes aquí al norte, realmente que daban lástima el proceso de control y supervisión que tenían. Yo encontraba una empresa china haciendo unos pilotes, ¿no es cierto?, en una forma totalmente arcaica, sin ningún control de calidad, con una maquinita para hacer esos pilotes, ¿no es cierto?, que cueste, no sé, $3.000 me hago una maquinita de esa para hacer pilotes. Y obviamente tardo, ¿no es cierto?, 10 días en hacer un pilote. Contra una máquina que cuesta $2,5 millones o $2 millones, ¿no es cierto?, pero que hago, ¿no es cierto?, en un día hago un piloto. Y las supervisiones que había, le dejaban hacer lo que quieran. Y se lo digo con mucho conocimiento de causa. Y le voy a dar otro caso. En otro puente, ¿sí?, le pidieron a mi hijo, que es ingeniero electrónico, que les instrumente unos pilotes. Pilotes grandes, ¿no? Para puentes, pilotes de 1,20 m de diámetro, de profundidad 25 metros. Y me comentaba mi hijo que los obreros eran chinos, porque no sé si se acuerdan, y esto es público, no estoy inventándome nada, ¿no es cierto? En algún momento salió la noticia que el gobierno de Evo Morales estaba trayendo empresas chinas y los obreros eran, ¿no es cierto?, presidiarios chinos que traían. Y lo que vio mi hijo fueron obreros chinos que estaban en medio del río, descalzos y en calzoncillos, sin ningún tipo de seguridad, En cambio, las empresas bolivianas, ¿no es cierto?, nos exigen EPP, todo lo que dice la norma. Empresas chinas en esas condiciones. Y amarraban los fierros del canastillo de los pilotes, imagínense, pilotes de 1,20 m, de 20 metros de longitud, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de fierros amarrados con estribos, etcétera. Y los amarraban, no como amarramos aquí, ¿no es cierto?, con un alambre de amarre, ¿no es cierto?, con tenaza, etc. Amarraban con unos alambritos delgaditos y cuando levantaron, casi lo matan a mí. Pues levantaron ese canastillo y el canastillo se cayó como palito chino. Y bueno, y así hubo muchos compromisos de obras. Solamente el gobierno decidió hacerlo con empresas chinas.
que no debería ser, porque debería venir alguien a dar crédito, el gobierno de Bolivia, decir dónde quiero créditos y quién me puede financiar, y no ese tipo de condiciones, ¿no es cierto? Solamente para, yo tengo documento, por eso hablo con conocimiento de causa, cuando se licitó el famoso Puerto Bush, ¿no es cierto? Y el ferrocarril a Puerto Bush, decía el pliego solo para empresas chinas, y estamos hablando de $1.000 millones. No debería ser. Entonces, su pregunta, dice, ¿cómo la consigue? Así las consigue. Hay veces cosas que no se deberían hacer de condicionar cuando son créditos. O sea, donación, está bien, me pueden condicionar, pero cuando es crédito, no me deberían condicionar a que sean empresas chinas o empresas alemanas o empresas argentinas. Por ejemplo, les voy a dar otro caso más. La terminal de buses actual, que obviamente, no sé, debe tener 20 más. A ver, debe tener, no sé, 25 años más, 30 años o más tiene esa terminal. Esa terminal fue hecha con unas empresas argentinas, con la condición de que el fierro sea argentino y que el cemento sea argentino, teniendo nosotros en cemento nacional. Pero esa es la condición. Por alguna razón a mí me tocó, a pedido de la empresa constructora que la ganó la obra, ¿sí? Revisar la estructura. Y revisamos la estructura, ¿sí? Y se podía hacer de otra manera, pero con fierro brasileño, y no se permitió. No, señor. Está acondicionado que sea comprando el fierro en Argentina y comprando el cemento en Argentina. Y así se hizo esa terminal. Entonces hay cosas que se han hecho y que se consiguen así, que no deberían ser. ¿No es cierto? No se debería condicionar un crédito del gobierno de la China a que sean empresas chinas. Obviamente, lo que sí le ofreció la China al gobierno de Bolivia es decir, acá hay $10.000 millones. Y bueno, y del primer tramo de $7.000 millones estaba previsto el hub aeroportuario de Virubiru, la represa hidroeléctrica Rosita, el puerto y ferrocarril a Puerto Bush. 4 súper grandes obras. ¿Han visto alguna de ellas? Ninguna. Pero bueno, había otras obras de ese tipo, de esa naturaleza, muy grandes obras, ¿no es cierto? Y que han quedado en la nada. Ni han empezado y otras han quedado a medio. No sé si responde la pregunta. Sí, ingeniero. Y ahora, cuando una obra se hace o sea, por tema de donación, digamos, ¿no? Y qué sé yo, y en el caso de lo técnico, como usted dijo, un ejemplo, digamos, de los chinos, digamos, ¿no? Que no lo matan así con alambre o algo está mal, las sanciones que se le aplican a las empresas bolivianas pueden ser las mismas o ellos quedan libres de cualquier culpa. Deberían ser las mismas, porque lo que pasa es que no se le pone sanción. En esa obra de ese puente hecha por empresa china, había una supervisión, y la supervisión era una empresa española. Y nosotros las empresas supervisoras acá en Bolivia mirando, y esa empresa supervisora tenía cualquier cantidad de contratos, ¿no es cierto?, con el Estado, una empresa española, y que no miraba, y que no sancionaba, y que no hacía lo que tenía que hacer. Y ahí está, pues hay obras, ¿no es cierto?, que han tenido problemas por no tener buenas supervisiones, o porque las supervisiones, ¿no es cierto?, estaban comprometidas. Así de clarito, jóvenes, ese es nuestro país. Las sanciones tienen que ser las mismas, pues, ¿no es cierto? Usted incumple, paga, sea quien fuere, sea nacional o extranjera. Pero cuando se hacen mal las cosas, ¿no es cierto?, puede suceder cualquier cosa. ¿Ok?
Gracias, Inge. ¿Alguien más? Bueno, tenemos unos 45 minutos para seguir con el examen, ¿ok? Se salen todos, yo los voy llamando en función de la lista que mandaron al grupo. Buenas tardes. Que ustedes hagan preguntas de examen. Hagan preguntas de examen final. Todas las preguntas que han hecho hoy día pueden ser preguntas de examen final. ¿Cuál es la diferencia entre leasing y concesión? ¿Cuál es la diferencia entre anulación, entre anulación anulación y cancelación? Esas son preguntas de examen. Entonces, anótense todas sus preguntas y yo más bien les voy a tomar examen a ustedes en la próxima clase. Hagamos una metodología interesante. La estuve viendo el otro día. ¿Cuál era? Que cada uno de ustedes traiga 2 preguntas. ¿Ok? Obviamente no se las copian, digamos, ¿cierto? Pero si hoy en sala hay 33 alumnos, si cada uno trae 2 preguntas y sean más o menos diferentes, vamos a tener un banco de preguntas. Vamos a tener un banco de preguntas de 60, 70 preguntas. Y esas, ¿no es cierto? Y otras más serán preguntas de examen. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea o no? Sí, ingeniero, está bien. ¿Sí? Entonces Sí, me traen sí. por la próxima Buenísimo. clase 2 preguntas. 2 preguntas cada uno. 2 preguntas cada uno. Entonces yo voy a decir, fulano de tal, dígame sus preguntas. Y después diré, a ver, ¿quién quiere responder? Si ya no aprendemos así, ya para qué, digamos, ¿cierto? Inge, las preguntas van a ser en base desde la ley SAFCO. De toda la materia. Ya, gracias. ¿Ok? De toda la materia. Hagan la pregunta, 2 preguntas. Imagínense que usted es profesor y está haciendo preguntas. ¿Sí? Y las que no las sepan ustedes, ¿no es cierto? Yo se las contestaré. Y vamos a tener un banco de preguntas. Y si además alguien se toma el trabajo de escribirlas, ¿sí? Y contestarlas, ¿sí? Obviamente, al revés, ustedes hacen la pregunta y obviamente si hacen la pregunta estudiarán, buscarán las preguntas, buscarán la respuesta y la escriben la respuesta. Y si eso lo vamos juntando a través de alguien, ¿no es cierto?, que lo junte en un documento, vamos a tener un banco de preguntas muy grande. Y yo buscaré más preguntas, digamos, ¿no es cierto? Yo buscaré, por ahí tenía hace un par de años un banco de preguntas de esta materia. ¿Sí? Y fíjense que podemos llegar, no sé, capaz que un banco de preguntas de 100 preguntas, 100, 150 preguntas. Y ahí tenemos la materia, ¿sí? De 150 preguntas. ¿Sí? Y no es que solamente eso tienen que estudiar, no puede haber otras preguntas, pero ya tienen cubierto, ¿no es cierto?, la mayoría de la materia. Es una metodología del proceso, enseñanza, aprendizaje que estuve viendo el otro día. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Empiezo a llamar. ¿Sí? No es feriado. Vaya a comprarse su banderita boliviana y salga a la calle. ¿Ok? Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Adiós.